Ok, chicos, si nosotros vemos esto como necesario para que inicie una reacción, esta sería la primera parte. Dijimos que se necesitaban dos cosas, bueno, varias cosas. Primero, que estén en contacto, pero una vez que estén en contacto necesitamos que haya choques con la orientación correcta para que ocurra la reacción, y la otra es la energía necesaria. Esa energía necesaria la vamos a conocer como energía de activación, que literalmente quiere decir eso, es la cantidad de energía necesaria para que la reacción inicie o para que se empiece a dar una reacción y se vuelva autosostenible, ¿sí? Más adelante lo explicamos de nuevo. Vamos pues a continuar viendo la teoría de colisiones. Volvemos a tener otro ejemplo donde las partículas, bueno, mientras más voluminosas sean las partículas, más importancia cobra una orientación correcta. Podemos ver aquí un choque entre una molécula diatómica de hidrógeno y otra molécula diatómica de yodo, donde hay un choque eficaz para formar ácido iodídrico, o donde hay un choque ineficaz y no se forma nada. No hay reacción, ¿sí? Entonces, choques eficaces y choques ineficaces. Ahora, energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? La energía mínima requerida para que ocurra una reacción. Es como el arranque de una reacción. Les decía yo, para que inicie una reacción de combustión, normalmente lo que se requiere es alcanzar una temperatura puntual, es decir, alcanzar una temperatura en la que puede empezar a arder el compuesto. Si yo tengo paja, esa paja no va a empezar a arder. Si yo le aplico energía o fuego con un cerillo, pues la paja va a empezar a arder. Pero solamente fue necesario que yo aplicara un cerillo y ya la reacción de combustión se mantiene por sí misma. Ya no tengo que estar yo poniendo un cerillo, otro cerillo, no. Utilizo un cerillo al inicio, esa es la energía necesaria y la reacción empieza a desencadenarse por sí sola. Igual con las velas. Prendemos la mecha o el pabilo de la vela y la vela puede durar horas encendida reaccionando por sí misma. ¿Qué es lo que está quemándose? La cera o la parafina de la vela, ¿sí? La energía de activación la vamos a abreviar como E mayúscula más A minúscula, energía de activación. Y otra forma de verla es como una barrera que tenemos que superar para lograr la reacción. Por ejemplo, si yo meto un trozo de madera, en un horno, como el horno de las estufas, y voy subiendo la temperatura poco a poco, aunque yo no le aplique energía con un cerillo o con un encendedor, puede ser que se alcance la temperatura de combustión o autoignición y ese trozo de madera se empiece a quemar por sí solo, ¿sí? Es decir, alcanzando la temperatura de combustión va a encenderse por sí solo, por efecto del calor o de la energía que hay en el ambiente, ¿sí? Y la energía de activación varía entre una reacción y otra, es decir, tenemos reacciones que necesitan una chispa muy pequeña, por ejemplo, explotar un tanque de gas, con una pequeña chispa dentro del tanque sería suficiente. Y hay otras reacciones que requieren muchísima energía para iniciar. Si nosotros comparamos cómo se quema la gasolina y cómo se quema el diésel, sabemos que el diésel es el combustible para los camiones o vehículos pesados. La gasolina requiere mucho menos energía para incendiarse que el diésel. El diésel requiere mucho más calor para empezar a arder y su reacción es más lenta, ¿sí? Entonces los motores a diésel no utilizan bujías porque las bujías no serían suficientes para incendiar el diésel. Se requiere de una alta presión. Entonces tenemos diferentes energías, diferentes niveles de energías de activación entre reacciones químicas, ¿sí? ¿Qué más? El valor de la energía de activación depende directamente de la naturaleza de los reactivos. Obviamente, si yo estoy hablando de que voy a hacer una combustión de gasolina o una combustión de diésel, las dos son las mismas reacciones, son reacciones de combustión, es decir, oxidación. Algo se va a oxidar, algo va a reaccionar con el oxígeno. Pero mis reactivos son diferentes, en uno utilizo gasolina y en otro utilizo diésel. Y por naturaleza, la gasolina tiene un punto de combustión mucho más bajo que el diésel, por lo tanto su energía de activación es menor.
requiere menos energía para iniciar esa reacción, ¿sí? Entonces, esto viene a comprobar que no es suficiente con que estén en contacto los reactivos, no es suficiente con que se dé la colisión para que haya reacción. Si la colisión no tiene suficiente energía, la reacción no va a ocurrir, aunque la orientación de las moléculas sea correcta, ¿sí? Ahora, retomamos energía de activación. Existen reacciones que ocurren de manera instantánea, ¿sí? Que solo requieren el contacto de los reactivos. ¿Han escuchado hablar del sodio? El sodio, no sé, está en la sal, cloruro de sodio, ¿lo han escuchado? Pues bueno, el sodio es un metal, está en la tabla periódica, ¿sí? Está en la primera columna, en el grupo 1 de la tabla periódica. Si no mal recuerdo, es el número 11 de la tabla periódica. Pues bueno, si el sodio entra en contacto con agua, explota de forma instantánea. No necesita energía de activación. El simple hecho de que estén en contacto va a hacer que explote el sodio. Pueden buscar videos en internet sobre las reacciones de los metales alcalinos, es decir, todos los elementos que están en la primera columna de la tabla periódica son explosivos al entrar en contacto con el agua. Y mientras más abajo vas en la tabla periódica, más brusca es esa explosión. El potasio es igual que el sodio. El potasio, si toca el agua, va a explotar, ¿sí? Bueno, esas son reacciones instantáneas. Esas reacciones tienden a desprender energía, ¿sí? Normalmente en forma de calor. Por ejemplo, las reacciones de combustión, estas no son espontáneas, es decir, no ocurren solo por el contacto, necesitan una energía de activación pequeña, pero como ya después la reacción se mantiene por sí misma, empiezan a liberar energía. Esa energía la liberan en forma de calor, por eso se les conoce como exotérmicas, liberan calor. Exo hacia afuera, termos, calor. Exotérmicas, reacciones que liberan calor. Y hay otras reacciones que requieren un aporte continuo de energía. Por ejemplo, cocinar los alimentos. Yo no puedo prender la estufa 10 segundos y luego apagarla y la comida que se siga cocinando, no. Yo tengo que estar suministrando energía en forma de calor de forma continua. Esas absorben o consumen calor, son endotérmicas. Estas absorben o introducen calor en la reacción. Entonces ya tengo dos definiciones importantes. Reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor y reacciones endotérmicas son aquellas que consumen o roban calor. Es decir, nos están demandando un aporte continuo de energía. ¿Sí? La más común, ya dijimos, cocinar alimentos. Ahora, las reacciones exotérmicas son las que están liberando calor, pero sabemos que hay reacciones que, aparte de liberar calor, liberan energía en forma de luz, es decir, están iluminando sus alrededores, y aparte producen energía sonora. O sea, no solamente es energía calorífica lo que liberan, pueden hacer un sonido explosivo demasiado particular. Entonces liberan energía de diferentes formas y las llamamos exergónicas. Ya dijimos que exe va a ser para liberación y acá gónico sería para energía, ¿sí? Exergónico libera energía, exotérmica libera calor. Las dos liberan algo, una libera calor, otra libera energía. Podemos decir que las exotérmicas son exergónicas, pero las exergónicas no son exotérmicas. Las exergónicas puede ser que libera luz, que libera sonido, que libera calor o que produce movimiento o que libera energía de cualquier forma. Y como hay una reacción exergónica, que es aquella que libera energía, tenemos una reacción que consume energía. Esa sería nuestra reacción endotérmica, ¿sí? Bueno, perdón, endergónica. Una reacción endotérmica transcurre absorbiendo calor. Y la endergónica transcurre absorbiendo energía de cualquier tipo. La fotosíntesis en las plantas requiere energía luminosa, ¿verdad? No energía calorífica. Entonces eso sería una reacción endergónica. Está demandando el aporte de energía en cualquiera de sus formas. Sonido, luz, movimiento, calor, cualquiera. Entonces ya vimos varias definiciones. Reacciones exotérmicas, endotérmicas, exergónicas, endergónicas, energía de activación. Y energía de activación pues contiene varios puntos importantes, ¿verdad? Eso sería todo por el momento, chicos.